sino que también de actuar. Llega incluso, dependiendo de las concentraciones, a ser tan tóxico que mata microorganismos. No siempre los mata. En el universo de la producción del vino tenemos las levaduras seleccionadas, tenemos las levaduras nativas, que son muchas especies en realidad de levaduras que están presentes en el ambiente, que vienen en la fruta, y tenemos bacterias también que pueden ser benéficas o no para el proceso de vinificación. Todas, en alguna mayor o menor medida, son sensibles a la anhídrido sulfuroso, ¿vale? Unas más que otras. Que sea antioxidante era lo que de hecho preguntaba su compañero reciente, que eso. Lo que hace el sulfuroso es secuestrar el oxígeno que esté disuelto en el líquido. Por tanto, eso previene que ese oxígeno se una a otro compuesto, ya a un tanino o a un antociano, por ejemplo, o incluso a algún compuesto aromático. Por lo tanto, su efecto antioxidante también es deseable. Especialmente hay que tener en consideración que en los mostos blancos la oxidación es mucho más evidente. ¿Se han hecho alguna vez un jugo de manzana? Sí. Inmediatamente, al ratito de extraerlo, empieza a ponerse café. Eso es un fenómeno de oxidación. ¿Ya? Y la oxidación no solamente ocurrirá, como decía, por contacto directo con el oxígeno, sino también. ¿Qué hace? Se junta con el oxígeno. ¿O lo atrapa? El oxígeno, claro, se une al metal sulfito o al anhídrido sulfuroso material. De hecho, el sulfuroso también lo que hace es unirse a los compuestos fenólicos y evita que el oxígeno se pueda unir. Cuando se va a depender un poco de la forma química que tiene el sulfuroso, que no es una sola, sino que son varias en el mundo. Ni siquiera un gas. También se libera agua. Los gases los podemos disolver en agua. El cloro es un gas, ¿cierto? Sin embargo, podemos clorar el agua disolviendo sales de cloro. O sea, el gas queda disuelto en el agua, pero se empieza a volatilizar. Lo mismo pasa con el sulfuroso, exactamente lo mismo. Queda disuelto en el mosto, pero se empieza a volatilizar también. ¿Se escapa por el coche? Podría dependiendo de las temperaturas. En el caso de que llegase al vino, bueno, va a estar en el vino siempre. Siempre está. Siempre, lo echamos porque precisamente preserva el vino. Y podría ser que salga. Lo más probable es que en realidad, por temas de tamaño, el oxígeno sea el que vaya oxidando el anhídrido sulfuroso. Mucho, al tinto también. Ya esto es transversal, pero el blanco se nota más rápido. El blanco es más evidente. En cambio, acá de hecho no se nota tan bien por temas de luz. Un mosto sin oxidación y un mosto oxidado. Y pasa de un amarillo relativamente dorado a algo mucho más café. Y en el tinto hacía que no se perdiera el color. Misma historia. Si se oxida un antociano pasa de ser violeta o rojo a más teja, más naranja. ¿Eso solo afecta el color y lo visual? También afecta el sabor, pensando en que si se oxidan algunos compuestos aromáticos, cambia el aroma que tiene, cambia la percepción completa del sabor. Entonces, el anhídrido sulfuroso previene varios de estos cambios. Insisto, el efecto que tiene dura lo que dura el anhídrido sulfuroso. Mientras se va perdiendo, el efecto va evidentemente bajando. Y finalmente, también existe una ruta de oxidación que es de tipo enzimática, y la función antioxidásica acá es importante. Lo que hace el anhídrido sulfuroso es inhibir un grupito de enzimas que lo que hace es oxidar compuestos fenólicos. En la uva hay una polifenol oxidasa, ese es el nombre que recibe. Y esta enzima, y esto es importante que lo recuerden, está presente en la uva, naturalmente, no es producto de una plaga, una enfermedad ni nada. Es la tirosinasa. Cuando se libera la tirosinasa, esta va a generar cambios en el estado de oxidación de los compuestos fenólicos, los va a oxidar. Sin embargo, si la uva viene enferma, con el botrytis en particular, va a poseer además otra enzima que también hace exactamente lo mismo que la tirosinasa, que se llama lacasa. Entonces, tirosinasa y lacasa, dos enzimas, lo que hacen es oxidar lacasa. Oxida compuestos fenólicos. Ya, por tanto, no solo vamos a tener que protegernos del ambiente que es oxidativo, sino que también de manera interna
El mosto posee elementos que pudiesen generar oxidación y el sulfuroso inhibe entonces la acción de estas enzimas, las bloquea. Ese está en la bombilla. La lacasa, sí. La tirosinasa viene en la boca. Dentro de lo que pudiésemos considerar como fuente de anhídrido sulfuroso en el vino o hacia el vino, o hacia el mosto, si quieren, tenemos varios formatos. Podemos aplicar o utilizar el anhídrido sulfuroso de manera gaseosa o bien líquida, y muchas veces disolvemos el gas en agua y así tenemos una solución de anhídrido sulfuroso, o bien lo que conocieron ustedes ayer, que es el metabisulfito de potasio, ya que esta sal que podemos perfectamente disolver en agua y en esa disolución queda anhídrido sulfuroso. ¿Vale? Generalmente vamos a utilizarlo en dos formatos durante el proceso de cosecha-recepción, y puede ser sólido como metabisulfito como tal, o líquido, una solución de metabisulfito también podría ser una alternativa, o bien lo que les comentaba antes, que era disolver el gas en el agua. Eso se puede hacer. Un balón de gas que tenga anhídrido sulfuroso adentro, lo hacemos barbotear de manera lenta y progresiva en agua. ¿Vale? No necesariamente tiene que alcanzar una presión muy importante para lograrse disolver. Eso se aplica en el mosto. O en La solución se aplica al mosto, exactamente. Acá hay que pensar que no lo aplicamos en campo, que es sulfuroso, sino que lo aplicamos una vez la fruta ya cosechada. Ya, esto es importante. Digo importante porque en realidad tenemos ya que empezar a aproximarnos hacia las dosificaciones. El metabisulfito no es 100% anhídrido sulfuroso. Parte de su molécula, de hecho, va a quedar como un residuo rico en potasio. Por lo tanto, consideraremos que estequiométricamente, es decir, a nivel de balance químico, aproximadamente el 50% del metabisulfito corresponde al anhídrido sulfuroso, no el 100%. Es decir, por cada gramo de metabisulfito que uso, en realidad estoy aplicando medio gramo de anhídrido sulfuroso. ¿Se entiende? El rendimiento entonces hay que tenerlo en consideración. Esto es una dosis súper relativamente segura, muy enfocada hacia el área antioxidante, de 5 gramos de sulfuroso por hectokilo. Recordemos que hectokilogramos son 100 kilogramos. ¿Vale? Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos, con el uso del sulfuroso? ¿No? Bien, entonces, resuelvan aquello, por favor. ¿70 toneladas son 700 kilos? Calculame. 70 toneladas, 700 kilos, 350, 35 gramos. ¿Cuánto está? ¿Cuánto? 3 kilos con 500 gramos. 35 gramos. 35 gramos por acá. Porque son 7 toneladas, son 700 kilos. No, son 7000 kilos, está bien. Ya, hagamos 3 kilos 500. Primero que todo, los datos. Tenemos 70 toneladas. 7000 kilos. Eso pasémoslo a kilogramos para hacerlo más fácil. ¿Cuánto da? Tenemos 70.000 kilogramos de uva. Luego, me dicen que tengo que aplicar una dosis de 5 gramos de anhídrido sulfuroso. ¿Utilizando qué cosa? ¿Qué producto? Metabisulfito. O sea, 100 gramos de metabisulfito. Básicamente, ¿cierto? Bien, vamos a llegar al tiro a eso.
Entonces, si me dicen que son 5 gramos de anhídrido sulfuroso en ¿cuántos kilos? En un hectokilo, Eso es de que- podemos hacer dos cosas. O bien decimos que son 5 gramos en 100 kilos, o, porque kilo y hectokilo no son, o transformamos eso a hectokilos, no salíamos de hectokilos. No es que eran 100. 100. ¿Cuál es muy fácil? Para mí es decir, son 5 gramos en 100 kilos. Ahorro un error posible. 700 kilos. Ahora, igual vamos a dejar planteado siempre que un hectokilogramo son 100 kilogramos, eso no lo tengo antes. ¿Ya entendieron este paso? Sí. Sí, más o menos. Entonces, X gramos de sulfuroso para los 70.000 kilogramos. Claro que sí. Y esto da 3 kilos 500. esa es la dosis indicada ya de sulfuroso. Ahora, ¿cuántos gramos de sulfuroso para la totalidad del agua? Eso da 3.500 kilos. Kilos. No, gramos. Gramos de anhídrido sulfuroso. Hasta acá, ¿sí? Una simple regla de 3. Lo que toca ahora es responder la pregunta, porque me está preguntando cuánto metabisulfito necesito. Acá tengo el sulfuroso. Necesitamos el todo, porque el rendimiento es el 50%. Por tanto, si 3.500 yo lo divido por 0,5, que 1250. en el fondo es el rendimiento. Esto da 7.000 gramos. ¿Dividido o O si multiplicado? quieren multiplicarlo por 2 funciona igual, que es exactamente lo mismo. Lo hizo al revés. Por 2 es igual a 0. ¿Sí? ¿Me creen? Pasemos a kilogramos y estos son 7 kilogramos de metabisulfito. Son 7 kilogramos de meta. ¿Sí? Multiplicar por 2 o dividir por 0,5 es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No vamos a demostrarlo matemáticamente, pero créanme que igual viene descrito el mismo procedimiento. O sea, acá. Porque acá nosotros teníamos la cantidad de anhídrido sulfuroso, pero nos están pidiendo la cantidad de metabisulfito del producto mismo que tuviste ayer. ¿Cuánto hay que pesar eso? ¿Cachai? Que teniendo en cuenta que el 50% del metabisulfito es anhídrido sulfuroso, tengo que multiplicar por 2 o dividir por el rendimiento. Y las dos opciones. Ya, súper importante este último punto acá. Si aplica el anhídrido sulfuroso en bodega, es decir, en cosecha, en bodega tengo que ser muy cuidadoso con las aplicaciones posteriores, porque acuérdense que es un antiséptico. Por lo tanto, si excedo la cantidad, voy a estar inhibiendo las propias levaduras que necesito que hagan la pega. Ya, por eso hay que usar dosis conservadoras, dosis que me sirvan, pero que no me jueguen en contra con la fermentación. ¿Alguna preguntilla hasta acá, chicos? Antes de la fermentación. Ya, pregunta del $1.000.000. ¿Cómo diablos usamos esta cuestión? ¿Por qué? ¿En qué momento? Si yo coseché, por ejemplo, el racimo a mano, el racimo no liberó mosto, ¿qué oxidación tiene que estar hablando? Eso no va a pasar. Ya, pero ¿qué pasa cuando cosecho de manera organizada? Ahí es cuando usamos el metabisulfito. Claro, pensando en la aplicación que hacemos en las tinas del camión que lleva la uva. En el caso de que uno lo haya recolectado a mano, no se No se aplica. Y ese punto, por favor, escríbanlo, subrayen y estudien. El anhídrido sulfuroso en forma de metabisulfito, por ejemplo, lo vamos a aplicar en cosecha mecanizada. Una vez que
la máquina salió de las hileras y vacía la tolva en el camión, ahí es cuando aplicamos el anhídrido sulfuroso. ¿Vale? Cuando sale la fruta de la tolva. Cuando la máquina vacía sus tolvas en el camión, ahí. Vaya, o sea, el camión De tiene. forma- el camión, o sea, el camionero el que lleva el meta o disuelto. En forma de metabisulfito. Puede ser metabisulfito sólido, que se espolvorea en la superficie, o bien se disuelve y se prepara la solución y se aplica en la tina, luego viene la fruta y se mezcla. Cualquiera de esas. ¿Va en la misma cantidad? En la misma proporción, se calcula para cada tina. El camión tendrá 10 tinas, entonces la dosis total la dividiste en 10. Le pasaste 10 paquetitos al producto. Pero creo que como era directamente al mosto, o se pasa a la. Se puede de las dos formas. Muchas veces se aplica en polvo, se polvorea en la superficie, porque es la superficie la que está más expuesta a la oxidación y a fermentación también. ¿Sí? Y dijo que se usaba específicamente para la cosecha colonizada. Para la cosecha mecanizada, sí, porque ahí se libera mosto, ahí el mosto se puede oxidar y puede fermentar, que eran los riesgos que conversamos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo prevenimos que esos riesgos se conviertan en un problema? Con el metabisulfito. ¿Vale? Eso nos ayuda, nos da tiempo. Y cuando es manual se aplica cuando ya se tira la máquina. Podría ser en molienda, sí, pero eso no vamos a la Pero en principio, para la parte de cosecha, que es lo que hasta donde llegamos con la primera unidad, solo se cosecha mecanizada. Si es cosecha manual, de verdad que no vale nada, no vale la pena hacer ninguna aplicación de Y no nada. toma siempre solamente en la máquina, en cosecha. Cuando usamos esto, sí. O sea, siempre se usa cuando hay presencia de líquido. Exacto, si rompiste las vallas, o sabes que se van a reventar las vallas, y generan mosto, sí, porque si no el efecto negativo de la oxidación es lo que se da en el tiempo y se nota. Preguntas antes de pasar a maquinaria. En la parte de maquinaria vamos a conversar parte de lo que también hablamos ayer. Tanto espero que sea una sesión que les haga más sentido también. Haber visto funcionar la despalilladora y más o menos entender cómo opera es súper clarificador respecto de lo que vamos a conversar ahora. Dentro de las máquinas que vamos a ver están desde la tolva hasta las bombas. Vamos a verlas con cierto nivel de detalle, no demasiado profundo porque no lo necesitamos. No queremos salir de acá, no sé, sabiendo reparar una bomba, sino que más bien sabiendo que existen y que se usan para tal y cual motivo que son esas circunstancias. Bien, lo primero es algo que también vieron ayer, que estaba adosado a la despalilladora. Creo que tengo un problema de uso, pero obviamente. Ya, sí, tenía un video. Tenía dos videos. Un segundito. Profe, ese PDF no está arriba. ¿Cómo? No está arriba. No, pero no lo subí para su sección. Tengo una presentación que es. A ver si está, veamos si esa es la ventaja de poder hacer cosas. Que necesito este video que lo veamos luego, no al tiro. Porque necesito que no se imaginen tanto las cosas, sino que podamos de alguna manera tener algo más real que mirar. Lo primero son las tolvas. Las tolvas son receptáculos básicamente que reciben la fruta. Llegan con beans desde el campo, con uva, y tienen que vaciarlo en algún punto. No sacamos racimo a racimo, porque vaciamos el contenido en algo. Ya, imagínate que cosechamos a máquina y las tinas del camión vienen con un montón de líquido. ¿Dónde tiramos todo eso? En las tolvas. Las
tolvas están hechas para recibir, dependiendo del tamaño de la bodega, grandes cantidades de fruta. Ahora, está en cambio. No, esto ya es el patio de estacionamiento que tenemos en la bodega. Ahora pasamos del campo y llegamos a la bodega. Más hacia el final, creo que les dejé un layout de lo que sería el patio de recepción y una bodega tipo. Algunos dirán que es paint. Envidiosos. Sí, paint. ¿Qué son esos círculos que dice? ¿Ah? ¿Qué son esos círculos que dice? El agua. Esos círculos Las son pipas los del estanques. tanque. Esas líneas son las líneas de refrigeración para los estanques. La fruta entra por acá y pasa por aquí hacia allá. Zonas de fermentación, barricas, zonas de esterilización, envasado y guarda de semiterminal. ¿Y dónde agregar el No, el sulfito lo podemos aplicar en molienda, lo podemos aplicar post-fermentativo, y debemos aplicar acá ¿Cuántas veces se aplica? para que sea necesario. sería la acción especulática y... Estabilización es justo previa al envasado. Ya vamos a ver eso, es mucho más avanzado y tiene que ver con el vino ya terminado prácticamente. ¿Ya? Así que esa parte la vamos a ver así. Tú ahí hay filtros, atar una prensa, hay varias cosas que no hemos hablado Yo todavía. creo que yo cuántas veces aplico El anhídrido sulfuroso. anhídrido. ¿De cuánto necesitas proteger ese vino? Si yo voy a guardar el vino en barricas durante 2 años, necesito protegerlo durante esos 2 años. Entonces voy a ir midiendo cada cierto tiempo la concentración de anhídrido sulfuroso. Una vez que baje cierto nivel, pues, aplico de nuevo y mantengo. Aplico y mantengo. Aplico así, cuanto sea necesario. Entonces vamos a llegar a mirar esto al final y le vamos a dar un poquito más de sentido. Marta y imagino lo voy a decir. Qué rápido el video. Ya. Entonces la tolva recibe, ¿vale? Ahí cae la fruta, cae el mosto cuando viene una cosecha mecanizada, eventualmente. Sin embargo, ustedes ya vieron ayer que la tolva no viene solita. La tolva tiene adentro un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin es el que moviliza la uva, pero mueve la uva no. ¿Y qué pasa cuando viene con mosto liberado? El tornillo sin fin no capaz de empujar eso. Por eso las tolvas cuando se instalan con una pequeña pendiente, ya vienen construidas con una pequeña pendiente en su interior, cosa que el mosto se cae, escurra, llega hasta el final, en la parte, esta es la parte del inicio, acá hasta el final, esta tolva. Aquí no se alcanza a ver, pero hay una rejilla, tanto el líquido cae, y no cae al suelo, sino que cae con un receptáculo, el cual va llenándose con mosto y vamos sacando ese mosto hacia el estanque, nunca se pierde. Vale. Por tanto, en esta situación, por ejemplo, que es una cosecha mecanizada, la uva, hay algo de hojas por ahí, la máquina no era muy buena, no es palillo. Fíjense que hay mucho mosto. Ese mosto, este tornillo puede estar girando todo el día y uno no lo va a sacar. ¿Vale? Sino que va a ser una especie de simple movimiento de aireación. Así que este líquido en realidad está cayendo por la parte inferior hacia un estanque que recibe ese mosto y lo dirige hacia la cuba o estanque final. Los tornillos pueden ser únicos, pueden ser dobles, pueden ser hasta triples. Depende de la cantidad de masa que tengan que mover. Su misión es esa, mover masa, no hacer otra cosa. En versiones dobles, por ejemplo. La tolva, entonces, empuja esto con su tornillo sin fin hacia la salida y generalmente la uva, la masa que está siendo empujada, la salida de la tolva está como esta altura. Siempre muy cerquita del suelo. Entonces necesitamos elevar la fruta. Para eso usamos cintas elevadoras. Y ahí estas cintas elevadoras o transportadoras lo que hacen simplemente es nuevamente movilizar y cambiar de dirección y altura el líquido, o sea la masa que están recibiendo. Son ajustables la mayoría de ellas. Estos bracitos hidráulicos sirven para subirlas o bajarlas y tienen habitualmente una regulación de velocidad también. Trabajan con 2 velocidades normales. En este proceso de usar la cinta elevadora es cuando podemos hacer una pequeña limpieza inicial
Es decir, yo podría poner 2 personas, una a cada lado, y que estén sacando hojas, ¿cierto? O material extraño. O bien yo podría establecer una cinta transportadora horizontal, ¿sí? Que me permita hacer algo mucho más limpio, hacer una selección y limpieza mucho más prolija. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, está la mesa horizontal, y ahí aquí hay una elevadora. ¿Y a dónde va? Hacia otra máquina. Entonces, de esta manera nosotros podemos, sí, esta más plana para poder limpiar, y esa es la que eleva. Entonces, la forma en la que disponemos las cintas nos permiten hacer más de 2 cosas. Fíjense acá también. Acá es una cosecha de fruta cosechada a mano en cajitas, ¿cierto? En gamelas. Se vacía la gamela y estas 5 personas que están acá están limpiando. ¿Vale? Es opcional hacer esto. Hay que entender que hacer esto es caro. Lo significa tener personas ahí y hacer que el proceso sea lentito, porque si no las personas no van a alcanzar a limpiar. ¿Vale? Así que habitualmente lo hacemos para cosecha manual, esta selección son para cosecha manual y en condiciones en las que el producto esperado es un producto de alta gama. En la cosecha mecanizada deberíamos hacer limpieza de todo modo, poner a 2 personas o una persona que saque material extraño y que pase, pero no es lineal, es mucho más rápido. La despalijadora, esta es la versión como más seria en el sentido industrial de la palabra respecto a lo que ustedes creen. La derechita, como humilde. Es que bueno, a la escala a la que trabajamos nosotros anda perfecto, pero no nos serviría en un caso más grandote. Si esta yo creo que la hacemos trabajar a su tope en algún momento. La despalilladora cuenta entonces con una zona de admisión, salida y la zona de despalillado, ¿cierto? Y además tiene una moledora. En el caso de las que son más grandes, esa moledora es opcional, en el sentido que yo la puedo correr, la puedo desplazar, puedo sacar los rodillos de ahí y hacer que no funcione. Entonces podría solo despalillar y no moler. De hecho tiene un motor aparte, ese es el motor de la moledora. Ahí está, como semi-desarmada. Esa es la admisión. Este es el túnel. ¿Se acuerdan que les dije que la nuestra es medio tambor agujereado? Pero las grandes son un tambor completo. Efectivamente, también gira. Por dentro del eje con las paletas, ahí está la moledora. Si yo quisiera que la moledora funcione, la tengo que colocar horizontal, la puedo hacer funcionar o bien la puedo desmontar. Eso se puede hacer. ¿Ya? Y los escobazos, ¿por dónde salen? Avanzan por acá, mientras que la fruta desciende. Entonces su función es sumamente importante porque nos permite separar la valla del escobajo, evitando entonces que el escobajo pase al sistema y evitando extraer compuestos desde el escobajo, que a veces no son muy agradables en realidad. Y la moledora, por otro lado, bien averiguó ayer que la moledora lo que hace es reventar la uva, muele, a eso se refiere la molienda, y simplemente es romperla para que libere jugos, todo eso. No es una prensa, ahí está completamente desarmada, no se lo alcanza a notar, pero esa moledora yo la puedo desplazar con esos rodillos. Si la muevo, deja de moler, porque la fruta no pasa por ella, sino que cae directamente hacia abajo. Ahora, el tema es cómo lo hacemos para rescatar esa fruta. Ya veremos cómo opera. Así son los rodillos en otras máquinas, en realidad no son muy distintas a lo que ustedes vieron. Normalmente son de plástico. El modelo que más agrada, porque muere mejor, es el que vieron ayer, el que tenemos nosotros. Un rodillo de plástico duro negro, cuyos dientes encajan completamente en la concavidad del rodillo complementario. Se genera una molienda completa. La fruta entonces atraviesa la zona de despalillado, cae hacia la moledora eventualmente y la moledora revienta esa fruta.
¿cierto? Termina de hacer el proceso de liberación del humo. ¿A dónde cae? Al suelo si no ponemos nada, evidentemente, pero normalmente para evitar eso colocamos una bomba. Esto que ustedes ven acá es un receptáculo, es una tolva de una bomba, ¿ya? Que se llama bomba de vendimia. La bomba de vendimia es una bomba de alto poder, capaz de empujar líquidos muy pesados, con mucha carga de sólidos como esto, ¿ya? De hecho, esa tolva, ustedes no lo crean, si bien es cierto, es de una bomba, tiene un tornillo sin fin para ayudar a la bomba a empujar los sólidos. Esa es como la gracia que tiene. Más adelante, ya en la segunda unidad, cuando veamos parte del proceso, van a darse cuenta que no es la única alternativa, es decir, aquí abajo de la despalidad demoledora podríamos poner otras cosas y usar otras alternativas para movilizar ese resultado, lo cual trae beneficios en el camino. Preguntas relativas. Vale, vamos a las prensas. Las prensas tenemos 3 tipos de prensa en realidad, 2 en la práctica son muy utilizados porque el medio, la prensa que está en medio, habitualmente genera un resultado no tan deseado. Izquierda a derecha, prensa vertical, prensa continua, prensa neumática. Vamos a partir por orden, prensa vertical es la que vieron ayer en Pirque, no la abordamos prácticamente nada. La vamos a conversar más adelante todavía, ¿no? Las bombas, las prensas verticales o prensas de canasto son prensas que en su estructura requieren de básicamente 3 cosas. Un canasto, que es donde va el material que vayamos a prensar, un émbolo o pistón, que es el que ejerce la presión de manera vertical sobre ese material, y una base, que es la que permite resistir, ¿cierto?, la presión. Eso. ¿Cómo operarlas? Puede ser de manera manual o puede ser de manera hidráulica, ¿vale? En el caso de lo que viene hacia la derecha, es una prensa vertical hidráulica construida en acero, íntegramente en acero. Pero también las tenemos en madera, no solamente manuales, como la de acá, esa es una prensa manual, la versión grandota de la que tenemos en Filtri, sino que también hay de madera, pero hidráulica. La gracia que tienen las prensas verticales es que la presión que ejercen, la ejercen de manera vertical. La ejercen de manera mucho más amable, entre comillas, y menos agresiva la extracción cuando nosotros queremos prensar en este tipo de prensa, ¿vale? Versus otro tipo de prensa. Por lo tanto, este tipo de prensa se utiliza fundamentalmente para el prensado de los orujos. La parte del sólido. Exacto, que es la parte sólida que queda después de la fermentación en el caso de los tintos. Pero de la moledora pasa directamente a la prensa. No. En el caso de los tintos, nosotros unificamos hacia todo el proceso fermentativo con las partes sólidas. ¿Ya? Eso es un tema importante. Es decir, los orujos están en constante contacto con el mosto de fermentación. O sea que después que pasa de la moledora va al tiro un tanque de fermento. Perfecto, exacto, así es. Y después se separa el orujo. Y después separamos el orujo del vino, y ese orujo todavía tiene vino, entonces lo Se prensamos. prensa. Y en el blanco, lo que hacemos, cuando hacemos vino blanco, les adelanto, tomamos la fruta, despalillamos, molemos y prensamos el vino. Porque en el blanco la fermentación ocurre sin partes sólidas. Sí. Solo el líquido, solo el mosto. Entonces, sacamos solamente el juguito y eso lo fermentamos, aparte de la piel extra. Y el problema con las variedades blancas es que son muy sensibles a la oxidación. Por lo tanto, fíjense a la izquierda, orujos de uva blanca.
Eso cambiaría el color Súper del, oxidado. cambiaría el color del vino, por Sí. eso se separa. No necesariamente, pero un poco sí, más tarde podría ser bien. Sí, pero en realidad tiene que ver con la composición. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta prensa, las prensas verticales, son utilizadas para prensar orujos después de la fermentación de un tinto, más no son recomendables para prensar orujos de las variedades blancas, porque se oxida muy fácilmente. ¿Ya? Es una prensa demasiado abierta y que trabaja relativamente lento, si lo que decir. ¿Ya? Entonces, podemos proteger muy poco el mosto que extraemos de ahí, de la oxidación. No. ¿Y qué se hace con eso? Esto, en cualquier caso, lo podemos compostar, lo podemos enterrar. ¿Qué más? En el caso de los grupos de una variedad tinta, podríamos hacer grapa, que nosotros lo lavamos, sacamos el agua por alcohol que queda y eso lo destilamos. Y no sé qué más podemos hacer con el incorporarlos directamente. También se puede, también se pueden volver al campo los grupos y hacer un proceso de incorporación en los primeros centímetros, sí, eso se puede hacer. Pero habitualmente tratamos de evitarlo, tratamos de hacer compost, y el compost tiene que aplicarlo. El compost, ustedes saben que tiene un valor nutricional para las plantas mucho mayor, en cambio el orujo tiene todavía que descomponerse, y eso implica también un secuestro de nitrógeno en el pulmón. Profe, en ese momento ya no hay levadura vivas, Sí, por supuesto. Sí, acá hay bacterias, hay levaduras vivas, muertas, hay de todo. y al prensarlo, ¿todo eso pasa al vino nuevamente? Sí, queda en el vino, si el vino tiene muy libre los microorganismos. Salvo que lo estabilicemos microbiológicamente. Podemos filtrar el vino con nivel tan finito que retenemos bacterias. Eso puede ser. ¿Qué se hace un destilado de vino? También se podría hacer. Eso es aguardiente. Podríamos hacer aguardiente. Bueno, la prensa vertical entonces funciona mediante el ejercer presión de manera vertical sobre el material que está en ese canal, ¿cierto? A partir de esto nosotros obtenemos un resultado que habitualmente separamos del vino original. Eso es lo que tengan que tener en consideración. ¿Cómo, profe? El vino que escurrió Sí. tenía el estanque, partes Ujú. sólidas y líquidas. Saco el vino. Ya. Ese vino queda en un estanque. Aparte de este, Quedan los grupos, ya. los prenso. Y obtengo otro vino. Eso, pero no se Ese junta con el. no se junta con el- Ese, ahí está mi La duda. calidad del El primero es mejor. Sí, habitualmente. Esa era mi duda, pensé que se juntaba. Vamos a abordarlo más adelante en concreto, pero sí, nosotros lo mezclamos porque Y- hacemos tan poquito vino que no mezclarlo es. Es perder plata. Y aquí, profe, la oxidación en este caso, igual pasa un vino más oxidado a... No tanto. No. ¿Por qué? Porque el vino tinto tiene muchos polifenoles. Ya, ya. Entonces, si hay oxidación, efectivamente ocurre Es menor. y ni se nota. No, ya, no será. Exactamente. El cambio hacia el amarillo no lo vas a notar porque están los antocianos tapando todo. Ya. En cambio, en el blanco no tiene nada que hacer. Así que claramente queda a la vista que se oxidan los polifenoles más sensibles. Ya que habitualmente son los flavonoles. ¿Cómo? Los flavonoles se oxidan súper fácil. Bien, pasamos al siguiente modelo, prensa continua, una prensa que en realidad va muy en retirada, igual se la paso, pues se la ven alguna vez y me llama la atención. Una prensa que basa su funcionamiento en meter el material que vamos a prensar por acá, adentro de un tornillo sin fin, que empieza a empujar contra una puerta. Esta compuerta soporta cierta presión, en ese proceso empieza a escurrir el líquido a través de esta zona, hacia abajo, y en algún momento la presión es suficiente para abrir la puerta. Entonces, ¿cómo se ejerce la presión ahora? Para que ocurra el prensado, y es por la formación de una especie de como tapón de orujos en la parte distal de la máquina. Ese tapón de orujos es el que ejerce la resistencia frente a la sal, ¿ya? Y el que permite que la prensa continuamente esté funcionando
porque no hay nada que la tapa ya se levantó, está levantada. Pero el problema es que este tapón de lujos es bastante antigénico, porque para que funcione correctamente la prensa tiene que estar formado ya. Entonces de un día a otro quedan a veces y eso trae consigo bacterias y pegadores de insectos. Tratamos de evitar el utilizar este tipo de prensas, que en Chile existen y se usaron mucho, ¿ya? Durante mucho tiempo, especialmente en las bodegas que hacen granel. Finalmente llegamos como a las altas gamas en lo que serían los autos, pero en este caso las prensas, y son las prensas neumáticas. Digo esto porque son las más sofisticadas, las que se pueden programar de manera más precisa. Son harto más aparatosas que las anteriores, pero permiten un nivel de prensado bastante interesante para las variedades blancas especialmente. Prensa neumática hace referencia a aire, ¿cierto? Bueno, la prensa neumática basa su funcionamiento en dos cosas. La existencia de un cilindro con ranuras, el cual cargamos con lo que queremos prensar, y en el interior de este cilindro además hay una membrana, que es un globo. Literal, es un globo que puede ir por el medio o puede estar pegado a una de las paredes, para mí. Así como lo muestro aquí. Ya, este modelo, yo no le hago propaganda de la tófola, pese a que tiene una maquinaria muy buena, no le caen muy bien los sistemas que tienen de seguimiento de clientes. Esto que ven ustedes acá es la prensa neumática cerrada. La prensa neumática cerrada tiene ese nombre porque tiene una carcasa externa. Ahora yo no puedo ver hacia el interior de la prensa, ¿vale? Sino que en realidad está recubierta por esta capa externa. Las prensas neumáticas cerradas, la gracia que tienen es que permiten disminuir la oxidación de lo que estamos prensando. Ahí sí que tiene un nivel alto de automatización, de hecho actualmente podemos conectarlas a internet y verificar los ciclos de prensado, etc. Fíjense ahí, lo que están haciendo es realizando la carga axial, se carga por el eje. Un tubo, la medida que permite llenar esta prensa con lo que vayamos a utilizar para prensar. Esa cosa amarilla es la membrana o globo que se infla, y ustedes van a decir, bueno, si tiene una carcasa externa, ¿por dónde escurre el vino, por ejemplo, o el mosto? Abajo, acá, en la parte media y la parte superior, prácticamente toda la parte interna de la prensa tiene escurridores. Son trenes por donde se mete el líquido, como que desaguan, ¿ya? Y desaguan hacia una cañería central. Por lo tanto, no se escurre en parte, sino que únicamente es una cañería central. Una vez que se llena la prensa, nosotros podemos abrir los drenajes abajo de la cañería. Nosotros podemos abrir la llave y dejar que el líquido salga por gravedad antes de iniciar el prensado. O podemos mantener el líquido allá adentro, es nuestra decisión. Ahí viene todo junto. Todo junto. Imaginemos que uva blanca en el fondo. El color rojo bien se promete. Ya, adentro entonces esta membrana empieza a inflarse, una vez que empieza a prensar. Cuando se infla, genera presión, exprime, sale el líquido. Mantiene la prensa esa presión un rato, se desinfla, gira para desarmar esta cuestión que se comprimió, vuelve a inflarse, vuelve a mantener, suelta, vuelve a girar. Así varias veces, con presiones crecientes. ¿Ya? Porque cada vez tiene menos líquido y se sólido. Por lo tanto, hay que ir apretando cada vez más. El líquido entonces empieza a escurrir, se desinfló, vuelve a inflarse, y así. ¿Ven? Fíjense que, no sé si saben, pero drena por
los sistemas de drenaje que tiene hacia la cañería central, que va hacia un receptáculo. Es un solo receptáculo, pequeño, el cual podemos proteger con gases inertes. Creo que se busca extraer lo máximo. Hasta cierto punto sí. Generalmente no superamos presiones muy elevadas, es decir, la presión de trabajo del prensado efectivo, un máximo 1,5 bares, no más que eso, y eso es alto. Ya, para vaciarla es súper fácil, en realidad simplemente la hacemos girar con el portalón abierto, con esa. Este es el único acceso que tenemos hacia la prensa. Por ahí nos metemos, si tenemos que limpiar, nos metemos con la hidro, limpiamos. Son grandotas, sí, tenemos chiquititas que son como, diría yo, como de la mitad de la pizarra, como esta de para allá. Y tienen esas más grandes que son prácticamente del tamaño de la pizarra. Depende de algo, pero hay que considerar que podría caber yo, parados un poquito de color. ¿Y como la limpieza diaria depende? Siempre. Yo la uso y si no voy a pensar nada igual, la tengo que poner. El tema cuando se pincha el globo es cuando se pincha el globo hay que parcharlo, tal como la cámara de una bicicleta, exactamente igual. Porque esto funciona con aire comprimido. Y si tiene un hoyito, no se ajusta la presión. Entonces se hacen pruebas de presión para verificar la integridad de la membrana y si no, se desmonta, se parcha y en el proceso que se desmontó se monta otra, el repuesto. Entonces funciona con eso. Porque es muy caro en realidad de tener la prensa. Así funciona la prensa. Como ven, no tiene ningún gran desafío intelectual en la comprensión de su funcionamiento. En el caso de la prensa cerrada es una cosa, pero también están las prensas neumáticas abiertas, ya la vamos a ver. Fíjense, acá el globo o la membrana no está al medio, sino que viene por una de las paredes. Está pegado en la mitad de la prensa. Funcionamiento es prácticamente nulo. Ahí está cayendo el monstruo en esa bandejita. Y de ahí conectamos una bomba y la bomba moviliza. Y está la misma prensa neumática, pero ya sin la carcasa externa. Esa es una prensa neumática abierta. Fíjense que yo puedo ver a través de la prensa, hacia el exterior, que son tramos. Ahí está la membrana y acá la lógica. ¿Expuesto? Sí, acá está un poquito más expuesto. Entonces no tiene la carcasa externa, que cubre todo el terreno de la prensa. Esta está funcionando y está todo el tiempo. Es más expuesto, más oxidable también, pero lo compensa generalmente con la capacidad que tiene. Prensa con membrana axial, con membrana lateral, diferencia en una unidad en cuanto a capacidades. ¿Esta de qué tipo es? ¿Neumática abierta o cerrada? Cerrada. Perfecto, ¿esa? Abierta. No, cerrada. ¿Cerrada? Eso que se ve allí son los drenes, es por donde escurre el líquido. Pero nosotros lo podemos ver a través de la prensa. Exactamente. Bien, ¿alguna pregunta antes de hablar rápidamente de las bombas? De las bombas no hay tanto que agregar, sino que lo principal y fundamental, las bombas que mueven líquido, están hechas para eso. Esa es su función, mover líquido. Si el tornillo sin fin movía masa sólida, las bombas mueven fluidos. Esa es lo importante. Vamos a ver 4 tipos de bombas rápidamente. Siendo la de pistón, el caballito de batalla clásico. La bomba de pistón es una bomba que funciona mediante el movimiento rítmico de 2 pistones. ¿Esas son hidráulicas? Son bombas que funcionan no a través de fuerza hidráulica, sino que son eléctricas y en efecto de succión y compresión. Entonces, era un GIF, pero bueno.
Pero esto funciona como una jeringa. El pistón, por un lado, retrocede, y es como que si nosotros subiésemos el émbolo de la jeringa, entonces genera succión, ¿cierto? Al generar succión, empuja el líquido a que ingrese acá. Estas pelotitas son los cierres de la admisión y salida. Ingresa el líquido, empuja la bolita hacia arriba, hasta que esto se llena, termina el recorrido. Y como cae la bolita, no se puede devolver. ¿Vale? Un sistema gravitacional de cierre de... Como una válvula. De válvula, exacto. Entonces, el pistón que había terminado su recorrido de ascenso, ahora se mueve de vuelta, se comprime. Y el agua no es compresible, por tanto busca escapar rápidamente. Levanta la bolita y sale. Es como por vacío. Exactamente. Succión, se llena, presión. Presión negativa, presión positiva. Presión negativa, presión positiva. Y funciona de manera rítmica. Entonces el flujo es constante, producto de la admisión y salida alternada de los pistones de la bomba. Por tanto, cuando sostenemos la manguera, cuando está trabajando esta bomba, sentimos como pulsaciones, como si fuese un corazón. Efectivamente funciona más o menos. Son, digo, caballitos de batalla porque son bombas que mueven buena cantidad de líquido, levantan algo de presión, pueden funcionar en vacío, o se dañan tanto. Y en general tienen también la posibilidad de regulación de velocidad, al menos tienen dos velocidades la mayoría de los bombos. No es muy delicada, golpea harto el líquido y eso en vinos terminados no es bueno. Por eso las bombas de pistón generalmente están en la parte de fermentaciones. Ya cuando todavía el vino está también con el golpe. mete aire, mete aire, simplemente en el proceso. Entonces la bolera no va tan claro, todo eso. Luego pasamos a las bombas mono. Las bombas mono son bombas que son más delicadas que una bomba de pistón, no toleran funcionar en vacío y se utilizan para mover únicamente líquidos sólidos. Idealmente no meter nada que pudiese tener algo de sólido. En la bomba anterior, ya si son borras, si tienen un poquito de lujo, no pasa nada, en general no se lavan, pero las monos sí la pasan mal. Esa bomba, no sé si la reconozcan, pero es la que vimos como bomba de ventillo. Un tornillo sin fin, y aquí está la zona de impulsión de líquidos. Esa es la bomba de ventillo. Y la bomba que mueve líquidos, solo líquidos, es esta. ¿Ya? El líquido ingresa por acá, sale por allá. Esto que ven aquí arriba, que tiene un cablecito conectado a la caja eléctrica, es el sensor de vacío. Si esta bomba detecta aire en lo que está moviendo, se detiene automáticamente. Para preservar la estructura que está acá, que es del rotor estator. Solo líquido. Esto funciona a través del movimiento rítmico de un rotor, que es este tornillo que está acá adentro, que no solo gira, sino que en realidad oscila, va hacia arriba y hacia abajo. Dentro está embutido en el estator del astómetro. El estator es una pieza plástica que tiene la forma de tornillo para que se pueda ver. Entonces el flujo es sumamente parejo, no golpea, sino que como si ustedes abrieran la llave de la casa, simplemente sale, claro, efectivamente, porque va a salir el problema de funcionar en seco de esta bomba es que la fricción calienta el plástico y lo quema. Entonces, ustedes dejan funcionando esta bomba, se quema el estator y es caro, es un repuesto caro. Y el problema no solo es que van a tener que comprar el repuesto, sino que también dejaron pasado a humo el vino. ¿Vale? Y eso es difícil de solucionar. Se lo digo porque me tocó verlo más de una ocasión. Es grave. Bueno, aquí había otro link que también funcionaba bien cuando era una presentación.
pero muestra en el fondo la admisión y el movimiento rítmico del rotor, que no solo gira, sino que en realidad lo que está haciendo es oscilar de arriba hacia abajo, ya para poder lograr empujar de manera eficiente y eficaz el líquido. Aquí nuevamente la bomba mono, pero en su versión de bomba de vendimia, que es un poquito contrario a lo que les había comentado del anterior, porque acá sí estamos movilizando harto sólido mezclado con líquido, ¿vale? Eso sí lo puede hacer la bomba, pero es porque es una bomba que está diseñada de una manera diferente. Tiene el tornillo y el rotor estator que tiene le permite funcionar también con harto sólido. Lo malo que tiene es que revienta semillas, eventualmente. En algunos casos tenemos destrucción de semillas y eso. Otro caballito de batalla es la bomba de rotor, generalmente el rotor flexible. Es una bomba que funciona súper bien, especialmente se usa en las fermentaciones. No es tan delicada como la bomba mono, pero es súper confiable. ¿Cómo funciona? Ustedes abren la cabeza de la bomba. La bomba tiene un eje al que tiene conectado un rotor hecho con varias aspas de plástico duro pero flexible dentro de todo, que ahí está previamente doblado. Muy bien. Entonces, la gracia que tiene es que ingresa el líquido por acá, al girar es impulsado por las aspas y sale. Como los molinos, o sea, como eso que ocupan para electricidad en el bombeo, como esa. Efectivamente, bueno, que se basan en la fuerza centrífuga. Acá también, la impulsión de hecho es por fuerza centrífuga, pero con un rotor flexible. No funcionan bien cuando las hemos maltratado. Cuando las hacemos funcionar en seco muchas veces, esto se calienta por fricción y se empiezan a quemar las aspas y se pierden, se rompen. Entonces en el vino me encontré después pedazos de plástico que vienen de la bomba. Y esto es caro, este repuesto es carito. ¿Cómo es esto, profe, que después de pasar líquido? Y si no funciona. Entonces eso nunca es favorable. Y acá no hay sensor de vacío, son bombas sencillas, entonces no tiene esa tecnología, porque no hay donde ponerlo. Sería muy caro, pero sería mucho una bomba muy simple. Como ves, se usan en muchas partes, se usan en fermentaciones para mover vino, en general funciona bien. Y finalmente llegamos a la bomba centrífuga, que es una bomba que se parece mucho a las bombas de las lavadoras. Basan su funcionamiento en una boluda que recibe el líquido, aquí está el ingreso, un plato que gira. Y ese plato lo que hace es impulsar probablemente por fuerza centrífuga hacia la salida. Entonces ingresa por el frente, sale por la parte superior. Son bombas que se utilizan de manera prácticamente exclusiva para hacer limpieza. Las bombas no deberían tocar el mosto ni el vino, porque no tienen una buena capacidad de impulsión. Una vez teníamos poquitas bombas en una bodega, se habían echado a perder, se coincidió como que 3 fallaron. Y perdimos 3 bombas en un turno de uno. Así que tuvimos que agarrar estas bombas para poder hacer las pegas. Y el problema es que pierden impulsión cuando ingresa aire. Y a veces igual nos pasaba un poquito de aire, pero un poquito, y dejaba de empujar al tiro. Entonces fue una es súper difícil trabajar si no en un circuito cerrado durante un tiempo determinado. Si hay variaciones en el volumen de líquido que movemos en el ingreso de aire, olvídense. Se rompe esa continuidad y perdieron como en la guerra. Queda aire atrapado en la boca. La gracia que tiene es que genera flujos turbulentos, súper turbulentos. Entonces cuando quieren desincrustar cosas en la limpieza de un estanque, funciona bien. Y ahí esto le había medio spoileado desde el principio. Este es como un layout de una bodega tipo sencillo, en realidad, replicable y bastante eficiente hasta cierto punto. La fruta llega por acá, se pesa, pasa evidentemente por la bomba de recepción, no la tengo acá, pero
palilla, eso se mueve hacia los estanques, esa es la bomba de la línea. Y eventualmente tenemos prensas neumáticas o prensas verticales. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar conversando también más adelante respecto del proceso. Esto es siempre seguir una lógica de avance. Entonces, como fruta, vino o mosto en fermentación, sale de acá vino terminado hacia el lado, a barricas probablemente, y luego hacia la zona de envase. La lógica voladora. Espero que podamos visitar, no es pero sí, quiero que haya una web. Así que estamos coordinando fechitas ahí. Lo va a ser más adelante en todo caso. Ya va a ser después de mayo, muy probablemente. ¿Vale? Preguntas, chiquillos, dudas hasta acá de lo que hemos conversado. ¿Nones? Bien, si no hay dudas, preguntas ni consultas, lo despediré. Hasta aquí entraría lo de la prueba. ¿Tu maquinaria principal? Sí. Voy a revisar si le dejé subir. Ah, pero si tú dices